Bienvenidos una vez más a otro episodio de su podcast Música y Adoración. El día de hoy me acompaña el profesor Eliu Ricaño. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo estás, José? Bien, gracias a Dios, Dios te bendiga. Gusto en saludarte. Igualmente, profe, gracias por acompañarnos aquí. El tema que vamos a estar hablando el día de hoy, pues es acerca de los arreglos musicales y creo que no hay mejor persona, al menos que yo conozca, que usted para hablar acerca de esto, profe. Entonces, ¿podemos empezar aclarando qué es un arreglo musical? Ok, claro. Este, sabes que hay muchas formas y podríamos citar a muchos autores, pero básicamente un arreglo musical tiene que ver con alterar o modificar un aspecto, alguno de los tres elementos musicales que contiene una canción, una pieza, etcétera, ¿no? Puede ser ritmo, armonía o melodía, es decir, cuando alguien hace un arreglo musical, básicamente lo que uno hace es alterar, modificar, sí, alguno de estos tres elementos. Pueden ser los tres elementos, puede ser uno de ellos, etcétera, ¿no? Ujú. ¿Y cuándo es necesario hacer un arreglo? ¿Cuándo es necesario modificar alguna de estas cosas? Mira, no sé si la palabra necesario sea una palabra correcta, porque cuando alguien hace una canción, básicamente uno está proponiendo algo, ¿no? Cuando se hace una canción o cuando hay una canción escrita, ya hecha, que tocamos en el grupo Alabanza, etcétera, ya está hecha para que se toque tal cual, ¿no? De esa manera. ¿Cuándo es necesario hacer? No sé si haya una necesidad como tal de hacer. Realmente tiene que ver con quizás retomar algunos elementos musicales que se han cantado por mucho tiempo y darles un diferente enfoque, ¿no? A lo mejor ahí podría caber el poder hacer un arreglo, no necesariamente como una necesidad, sino como una propuesta diferente, ¿no? De la, sí, de la composición de una canción, ¿no? Yo creo que nadie hace una canción como para que alguien la arregle, ¿no? Es más bien, pues, una cuestión donde a lo mejor tenemos, por ejemplo, canciones que no conocemos sus autores, algunos himnos, algunos coros que se cantan continuamente en la iglesia y que a lo mejor requieren de cierta, no sé, ¿verdad? Una manita de gato por ahí, como decimos, a la armonía, a la melodía, al ritmo, y ya eso puede funcionar, ¿verdad? O puede darle un nuevo enfoque a la música que hacemos. Realmente no sé si sea como que necesario hacer un arreglo, pero en ese sentido, en el sentido práctico, sí es bueno hacerlo así. Ahora hay otro sentido que creo que es más importante, o no más importante, pero sí es muy importante, que es la creatividad del músico, ¿no? Un músico tiene que estar buscando la manera de construir lo que escucha, ¿no? Y jugar un poquito con los elementos musicales. Cuando traemos una canción a la iglesia y está en otra tonalidad y nuestro cantante no la puede cantar en el tono original, ahí sí podríamos tomarlo como una necesidad de arreglar la armonía para que podamos utilizar la canción. Claro, definitivamente, definitivamente. Sí, es cierto lo que dices. Básicamente, desde que ya cambiamos la tonalidad original de una canción, estamos haciendo un arreglo, ¿no? Muy simple, sencillo si tú quieres, pero sí estamos haciendo un arreglo. Hay que entender que el cambio de una tonalidad modifica mucho, ¿no? Aunque cantemos la misma melodía y tengamos el mismo ritmo, pero el cambio de tonalidad incluso le da un carácter diferente a las piezas. Entonces, sí podríamos decir que estamos haciendo ya un arreglo desde esa perspectiva. Ok, y ya, por ejemplo, si queremos hacer algún arreglo rítmico y soy empírico, si quiero hacer algún tipo de arreglo ya más trabajado, ¿qué principios básicos debo tomar en cuenta? Lo que te acabo de mencionar, primero, un músico que a lo mejor se acerca a la música de manera empírica, solamente auditiva, yo creo que desarrolla una capacidad grande, que es la de poder ejercer una crítica sobre lo que escucha desde el punto de vista auditivo, ¿verdad? Sin una partitura o sin un elemento a lo mejor teórico como tal, aunque sí está desarrollando algo teórico, realmente no está tangible en ese proceso de escuchar.
Entonces, al momento de nosotros de escuchar, o al momento de que un músico escucha algo, la idea es que en su mente él pueda diferenciar estos tres elementos, que creo que son muy básicos, ¿no? En qué tonalidad está, qué ritmo tiene y melódicamente cómo está construido, ¿no? Si conocemos la melodía. Regularmente la melodía no se modifica, ¿no? Porque es lo más importante de los tres elementos musicales, es lo que nuestro cerebro registra como música. Podemos cambiar armonía, podemos cambiar ritmo, pero regularmente la melodía siempre se mantiene, precisamente para tener, ¿no? Claro que estamos cantando una canción y que se ha hecho un arreglo, ¿no? Me ha tocado escuchar arreglos que cambian la melodía y sí, básicamente podemos decir que es otra canción, ¿no? Porque estamos modificando un elemento muy importante dentro de la composición de una canción. Entonces, la recomendación se podría decir que es que se modifiquen con mayor normalidad la armonía en lugar de la melodía, que la melodía, si se puede, no se toque. Sí, regularmente sí, o sea, digo, si lo vas a ocupar en la iglesia, si tienes cantando una canción de hay poder, poder, sin igual poder, si cambias la melodía de eso, vas a perder totalmente ese significado de la canción, ¿verdad? Pero si tú a esa canción, por ejemplo, si estamos en, no sé si escuchas un piano ahí, ¿sí? Tenemos una tonalidad, poder, poder, sin igual poder, ¿no? Tenemos el cambio clásico, pero si ponemos hay poder, poder, sin igual poder, Jesús, ¿no? Ya tenemos un cambio armónico. Y si le metemos hay poder, poder, sin igual poder, te das cuenta, la melodía jamás cambió, simplemente hicimos cambios melódicos, armónicos, digo, rítmicos y armónicos, ¿no? Entonces es tratar como de modificar. Yo recomendaría primeramente el ritmo, ¿no? Que nos acerquemos al ritmo, porque el ritmo es algo más intuitivo, es más, muy natural, vamos a decirlo, dentro de los músicos. Ya el conocimiento de la armonía, el conocimiento de una tonalidad, pues eso ya agrega un plus, ¿verdad? Pero regularmente vas a encontrar más arreglos de canciones hechas rítmicamente, ¿no? Ok. Y también sirve para precisamente eso, ¿no? Que la iglesia se pueda familiarizar con una canción que ya conoce y ya nada más se adapta a un ritmo diferente, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, Ok. es Estando ya un poco más en lo práctico y, por ejemplo, si en la iglesia queremos tocar algún popurrí y a veces se juntan varias canciones y llegan a estar en diferente tonalidad, ¿cómo es que puedo pasar dentro de un popurrí de una tonalidad a otra? Ok, esa es una pregunta muy, muy específica y eso es bueno, ¿verdad? Mientras más específicos somos con las preguntas, es mucho más directa y más certera la respuesta. Regularmente lo hacemos a través de un movimiento armónico que se llama cadencia desde su principio básico, que la cadencia es básicamente pasar de un acorde dominante a una tónica. Y a lo mejor puede sonar muy aparatoso todo esto que estoy diciendo, pero no es más que poner un acorde que me conduzca a la tonalidad a la cual voy. Regularmente es el quinto grado de la tonalidad, son acordes que nos provocan una sensación de inestabilidad y nos ayudan a modular. También tiene que ver con un cambio ahí modal, ¿no? Bueno, no necesariamente modal, pero sí de tonalidad. Entonces necesitamos, por ejemplo, si estamos en Do, el acorde natural que vamos a tener es un acorde de Sol, ¿no? Y ese acorde nos ayuda a ir a Do. Entonces, si estamos en Do y quiero ir a La, por ejemplo, ¿no? El acorde que yo considero que es más inestable o que me conduce más a La es el acorde del quinto grado de La, que es un Mi, ¿no? Y me voy a La, ¿no? Entonces, a veces simplemente son acordes que por un momento usamos para solamente pasar de una tonalidad a otra, ¿no? Ya eso va a depender de la habilidad que tenga el músico de poder hacerlo melódicamente, rítmicamente, hacer un arreglo ahí melódico que conduzca sobre el acorde o simplemente el acorde así de paso que nos conduzca sin romper la cadencia, ¿no? Que llevamos de la música.
Es como usar las, quintas secundarias, las dominantes secundarias, ¿algo así? Dominantes secundarias, exactamente, también tiene que ver con las dominantes secundarias. Las dominantes secundarias se denominan así porque son dominantes o son acordes de tensión que no están dentro de la tonalidad, ¿verdad? Cada tonalidad mayor y menor tiene su acorde dominante, regularmente es el quinto grado. Bueno, no regularmente, es el quinto grado y el séptimo grado también, pero se usa mucho el quinto. Entonces, cada tonalidad tiene su quinto grado. Entonces, si vamos a modular a otra tonalidad o vamos a cambiar de tonalidad, regularmente usamos el quinto grado de la tonalidad a la que vamos para poder usarla. Y ese acorde muy probablemente no está dentro de la tonalidad en la que estamos. Entonces, por eso se llaman dominantes secundarios, que son acordes que están lejos de la tonalidad, pero que nos provocan esa tensión para poder resolver, ¿no? Entonces, por sí mismas, si dejáramos los acordes así solos, sería complicado, ¿no? Sí habría un problema en el oído, porque nuestro oído está acostumbrado a la tensión resolución. Entonces, eso es básicamente la música, ¿no? Tensión, resolución, acordes que me conducen a otro acorde y hay cierto reposo, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Dominantes secundarias, dominantes de las tonalidades, acordes del quinto grado, llámalo como quieras, son acordes que nos provocan una tensión para hacer una resolución. Y la resolución podemos llevarla a la tonalidad que nosotros querramos. Siempre he dicho que la música es como una esfera realmente, no todos los puntos están unidos por algún otro punto, ¿no? Entonces, no hay necesariamente un camino, pero sí hay procesos que son importantes estudiarlos. A los músicos empíricos les sugeriría que pudieran a lo mejor agarrar un libro sobre dominantes secundarios o saber qué es un dominante simplemente, ¿no? Sí, porque tanto nos sirve según lo que usted nos enseñó como para adornar e incluso hacer con esas dominantes secundarias algún arreglo armónico. Y ahora, ajá. Exactamente, por ejemplo, si yo estoy tocando en do, ¿no? Me fui a sol, me fui a un do, me fui a un fa, si bemol, ¿no? No estoy en una tonalidad como tal, ¿no? Entonces, siempre se escucha ligado todo, sin embargo, solamente es tensión, resolución, ¿no? Hace rato precisamente estaba yo tocando algo como por así, ¿no? Que son movimientos que simplemente son tensión, resolución, y eso nuestro oído lo va resolviendo, ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia musical. Porque a veces cuando no se respeta eso sentimos que algo le hace falta, ¿no? Exactamente, sí, sentimos como que no resuelve y también puede ser a propósito, ¿no? Hay muchos tipos de cadencia, está la cadencia rota, la cadencia perfecta, la cadencia plagal, la semicadencia, etcétera, ¿no? Que son cadencias que diferentes tipos de resolución, vamos a decirlo así, pero en algún momento tenemos que llegar a nuestro punto de partida. Regularmente lo que hacemos en la iglesia así es, ¿no? Es un principio y un fin, tenemos que cerrar ese ciclo, si no, entonces se queda abierto y queda esa sensación de insatisfacción. Nos da ansiedad. Ajá, exactamente. Hablando acerca de esto, de acordes y cómo utilizarlos dentro de la iglesia, ¿qué acordes o qué grados son más funcionales como música de fondo en una predicación? Creo que es un problema que muchos a veces llegamos a tener o se llega a tener como pianista que está intentando apoyar y en lugar de que apoye a veces distrae más o no sabe simplemente qué tocar. Un poco más específico en esto, ¿qué recomienda usted o cuáles grados son más funcionales para situaciones como estas? Hay muchísimas progresiones que podríamos nosotros tomar, pero yo particularmente siempre he considerado el movimiento del 1 al 4 como un movimiento eh, espacial, un movimiento abierto. Me explico, no sé,
este movimiento que va del primer grado al cuarto grado, y si lo repites es bastante abierto, no sé cómo explicar las palabras, da esa sensación de que estoy bien, y en algún momento yo voy a llegar, pero no importa cuántas veces esté dando esa vuelta, yo siempre voy a estar bien, ¿no me explico? Entonces si estoy, por ejemplo, en do, ¿no? Todos los ejemplos en do para variar, ¿no? ¿No? Y tenemos el cuarto y otra vez el do. Y otra vez el cuarto. Y ahí puedo estar una y otra vez. Son 2 acordes, ¿no? Y eso es debido precisamente a lo que mencionábamos, ¿no? No estamos metiendo un acorde de tensión, un acorde dominante que me exija a fuerza resolver. Siempre que se toca una progresión en una administración, cuando el pastor está hablando, cuando hay una administración, etcétera, un acorde de fondo, un pad, regularmente hay que mantener estos acordes no tan tensos, ¿no? Lo más estables posibles. Claro que no voy a estar toda la vida en do, todavía en la tónica, pero si me puedo mover al subdominante, que es una sensación de semiestabilidad, pues voy a poder mantener mi movimiento armónico y no voy a aburrir, y al mismo tiempo voy a apoyar, ¿no? La administración, sin necesariamente meter un acorde que me sienta o que mi oído me pida resolver, ¿no? Porque la gente no te está poniendo atención regularmente cuando estás tocando en una administración, pero auditivamente está allí, ¿no? No te pone atención con los ojos, pero te pone atención con lo que escucha. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Eso es algo muy, muy, muy básico. Ya depende de lo que tú quieras, ¿no? Hay momentos donde, por ejemplo, están hablando algo sobre el poder de Dios, ¿no? Y tengo un acorde ahí, por ejemplo, ese es un movimiento, yo lo llamo lidio, ¿no? Es un modo, ¿no? Si quiero algo más como worship, negro, por ejemplo, ¿no? Y yo lo único que hago es, por ejemplo, mantener una nota pedal y hacer un movimiento armónico con la otra mano, ¿no? Entonces va dependiendo del momento, ¿no? Pero regularmente en una administración siempre hay que mantener como esta sensación de no resolución, ¿verdad? Para que se mantenga el momento, ¿no? De la administración. Y también ahí cabe lo que ya habíamos hablado en el podcast pasado que nos acompañó, ¿no? El no querer lucirse en un momento como es eso, ¿no? El estar detrás. Hay algunas ocasiones en donde se avientan también la superescala o cosas como esas que no es el momento y que lo repetimos, ¿no? Se puede llegar a distraer en lugar de que esté apoyando lo que se está diciendo. Y por cosas como estas y por alguna otra razón es que puede llegar a sonar mal nuestros arreglos musicales, pero específicamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué llegan a sonar mal algunos arreglos que se hacen en la iglesia? ¿Cuáles son algunos factores que usted ha notado en alguna ocasión que usted dice, esto ha sido más regular que yo he visto y que falla por estas razones? Sobre todo el desconocimiento, ¿no? El desconocimiento y sí, a veces la pretensión. A veces queremos hacer cosas que no estamos preparados para hacer o estamos haciendo cosas que fuera de contexto. Siempre he dicho que la música se tiene que contextualizar. No es lo mismo hacer un arreglo o tener un praise, un momento de adoración con nuestros hermanos morenitos acá en Estados Unidos que hacer un praise o un momento de adoración en una iglesia bautista latinoamericana, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo y respetar eso, sobre todo, ¿no? Los momentos de adoración son momentos de adoración. Cuando David ponía a sus músicos a tocar o a adorar a Dios en los momentos de adoración, era siempre partícipe el pueblo de ello, ¿no? Entonces, si bien hay músicos, los músicos siempre están para apoyar, ¿no? Para dar ese apoyo
emocional, porque es emocional lo que hacemos a veces. Entonces, este, ah, regularmente por eso fallan los arreglos, ¿no? Aparte del desconocimiento de estos tres elementos que te digo, a lo mejor nuestro cerebro sí piensa las cosas, pero no tenemos las herramientas intelectuales, con todo respeto lo digo, ¿verdad? De poder hacer un arreglo. Entonces a veces hay que machetear o copiar un arreglo de alguien más, pero al mismo tiempo también saber dónde lo estoy haciendo, ¿no? A lo mejor yo soy muy buen músico empírico, una persona que tiene muy buen oído y quiero hacer un arreglo y a lo mejor en la iglesia no es el momento ni es el lugar para hacerlo, ¿no? A lo mejor es para grabarlo, para hacerlo, no sé, en otro lugar y no necesariamente en un momento de adoración, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo creo que es eso, ¿no? Por eso llegase a fallar quizás un arreglo, ¿no? Otra cosa que es bastante importante es no ensayar ese arreglo, ¿no? A lo mejor a alguien se le ocurrió y ese alguien pues lo ejecuta muy bien, pero estás tocando con un grupo el cual tiene que ensamblar correctamente ese arreglo, ¿no? Y si alguien no casca o no entiende la idea del arreglo, pues vamos a batallar y se va a escuchar disparejo, se va a escuchar fuera de tiempo, etcétera, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso. Sí, también algo que afecta mucho es eso, ¿no? El que a veces trabajar bajo un clic o bajo una secuencia puede afectar mucho porque si uno se atrasa, el arreglo ya queda fuera de lugar, ¿no? Y ya no sigue el progreso o sigue el tiempo que se debería tener y nos quedamos atrasados. Ya para casi terminar, ¿podría darnos usted algunos ejemplos de algunos arreglos que usted ha hecho y explicarnos cómo es que los ha hecho, en qué se ha basado teóricamente? Y si puede explicarnos de la manera más simple y completa a la vez. Ok, es difícil lo que me pides, pero creo que lo podemos lograr. Nada más déjame activo esto porque eh, vamos a grabar lo que tenemos aquí. Primero hay que entender, ¿no? No es como que yo me la pase haciendo arreglos. La verdad es que es bastante complicado, ¿no? Este, eh, pero casi todos los músicos, casi todo el tiempo estamos cambiando las canciones, ¿no? Eh, Porque es bien complicado tocarlas exactamente como se grabaron. O sea, eso es una realidad, eso es una verdad. Entonces, lo que necesitamos a veces nosotros es, pues, poder, poder saber qué es lo que queremos con lo que hacemos, saber qué es lo que queremos, ¿no? Qué es lo que quiero que tenga el arreglo, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, y te estoy hablando hace muchos años, nosotros cantábamos una canción que se llama, que es bien conocida, ¿no? Que se llama hay momentos que las palabras no alcanzan, no sé si alguna vez la han escuchado. Entonces, a mí se me ocurrió meter armonía. Como soy pianista y me encanta la armonía, pues prefiero cambiar la armonía que cambiar el ritmo, ¿no? Además es una canción bastante interesante, ¿no? Dice cosas muy lindas, dice cosas que son, que nos acercan pues a Dios, ¿no? Hay momentos que las palabras a veces no alcanzan para decir que lo que yo siento, mi amado Salvador, y para eso usamos la música, ¿no? Entonces, ¿cómo lo digo yo? A través del piano, ¿no? Entonces, toco, ¿no? Estoy ahorita, por ejemplo, en mi. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, querido Salvador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué hice ahí? Por ejemplo, nada más ahí toqué un mi, que estoy en mi, ¿no? Y luego toqué un sol 13 y luego la 13. ¿Por qué? Porque al momento de estar construyendo la armonía te das cuenta que los acordes que usan regularmente es un mi, que naspal, y luego un la, y si no alcanzan. Entonces, este acorde de sol 13 básicamente contiene las notas principales, las notas fundamentales del acorde de la. Aunque su raíz está en sol, tengo el la, tengo un si, tengo un mi y tengo un fa, ¿no? Que no está haciendo, no sabemos qué hace en ese mi.
pero está ahí, ¿no? Esa es la construcción. Y luego la misma calidad para el acorde de si, que en este caso es un la. Entonces estoy tocando. Entonces yo me guío por la melodía, ¿no? Hay momentos que ¿no? Entonces tengo un la. Estoy tocando la melodía, la, y luego un fa sostenido y el sol sostenido, que es la tercera del acorde de mi. Entonces, como mi armonía tiene esas notas, hay momentos que las palabras no alcanzan. Simplemente fue una decisión, ¿no? Ahora, las funciones de esos acordes son acordes dominantes. Si te das cuenta, se escuchan, no son como acordes donde uno pueda cantar completamente, ¿no? Ahora, como son acordes dominantes, duran bien poquito, ¿no? El acorde principal siempre va a ser mi. Hay momentos que las palabras no alcanzan, no duran nada esos acordes, pero le dan un color muy bonito a la canción. Ahora, eso es importante. Como músico, yo por lo menos me gusta pensar en que voy a colorear, ¿no? A que voy a ponerle más color a un acorde. Imaginémoslo así, como una pintura, como un dibujo que tiene trazos simples y que tú vas a tener que agregar sombras, agregar colores, agregar texturas, y a fin de que esa imagen tenga un poquito más de vida, un poquito más de color, ¿no? Hay muchos videos en internet donde ves a gente dibujando, ¿no? Y empieza con trazos muy básicos de circulitos y palitos y luego de repente va tomando forma precisamente a través de la composición de un dibujo. Y es lo mismo que hacemos con la música. En la música tenemos 3 acordes principales en una tonalidad mayor, vamos a decirlo así, y a partir de ahí se desprende un mundo de posibilidades que tú puedes elegir, ¿no? El coro también me encanta de esa canción. Yo te agradezco por todo. Perdón que te he desafinado, ¿no? Es que no escucho bien. Lo que hará. Yo te agradezco, por ejemplo, ¿no? Por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Ahí, por ejemplo, lo que hice fue usar dominantes secundarios, progresiones 2, 5, 1, que son muy famosas en el jazz, sobre tensión resolución, que al fin y al cabo es el mismo principio, ¿no? En este caso, por ejemplo, si menor, mi 7 o mi 13, dominante de mi, resolvemos al 4º grado, mi es el 5º grado de la, ¿no? En ese momento, por ejemplo, hice un 2, 2º grado de sol sostenido menor, 5º grado de sol sostenido menor, porque voy a sol sostenido menor, ¿no? Y luego 2 sostenido mayor, que es el 5º grado de fa sostenido menor, y luego si, que es el 5º grado de mi, y resuelvo. Entonces ya me pasé por la armonía, ya pasé por muchos dominantes y pareciera que hice algo muy complicado y realmente es el mismo principio, ¿no? De tensión, resolución, tensión, resolución. Esa es una, no sé, otra que se me venga a la cabeza. No, ese arreglo no lo hice yo, pero me gustó mucho. Yo creo que el que lo hizo ni siquiera se ha de acordar. Es un amigo mío que se llama Joel. Me encantó porque cantaba la de Renuévame, Señor Jesús, que es muy parecido. Y él usaba un acorde del 4º grado menor, que tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Que también se puede usar. Y eso se usa desde el barroco, ¿no? Desde la música barroca. Renuévame, Señor Jesús. Ok. Y luego él hacía esto. No me acuerdo. Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser
un dominante secundario ahí. Entonces, pero ese movimiento de está sumamente lindo, ¿no? Y dejas el bajo en el re y estás tocando un sol menor y luego un sol menor 6, que básicamente si tú piensas en la composición de esas notas, tienes la séptima de la quinta de la novena sostenida de la, entonces es como si tocaras un acorde dominante. Señor Jesús. Así suena muy brusco, pero si tú lo disfrazas con un cuarto grado menor, ¿no? Y ya suena interesante, vaya, ¿no? No es el movimiento armónico esperado, pero es un armónico que sí sirve, pues, y funciona para lo que quieres decir. Y para todo esto, pues es necesario lo que ya lo hemos hablado, ¿no? El sistema armónico básico. Si no conocemos cuáles son los movimientos básicos, no podemos saber cómo meter los demás, cómo saber utilizar los otros. Ahorita he estado usando la mayoría de sus acordes en cuatriada, ¿no? Podríamos ver un ejemplo con puras triadas para hacerlo un poco más simple y ver qué podemos ofrecer, que lo poco no significa que no podemos hacer algo. No, podemos armonizar con 2 notas, ¿no? Literal, con 2 notas, ¿no? Si yo puedo tocar esto. Son 2 notas, ¿no? Estoy usando un dedo por cada tecla, ¿no? Entonces, por ejemplo, renuévame. Eso es una triada. ¿No? ¿No? Literalmente es extender. Uno como pianista tiene que saber que tienes 88 teclas, ¿no? Y si tú quieres provocar algo muy muy básico o muy tranquilo, a lo mejor rangos agudos, ¿no? Quiero darle más fuerza, más énfasis. Y así, pues también ayuda un poquito a modificar esta cuestión de la sensación que produce, ¿no? No necesitas tanto acordes de tantos colores, y si tú puedes dominar, y eso es un principio que siempre digo, ¿no? Si tú puedes acompañar una canción bien, que se escuche interesante, con triadas, sabiendo utilizar tu rango y la dinámica del instrumento, vas a poder acercarte a otros acordes, a otros colores, ¿no? Sin necesariamente quebrarte la cabeza. Hay que hacer, siempre el reto es hacer mucho con lo poco, siempre, eso es un reto, ¿no? Y yo creo que lo que para algunos puede ser la limitante de que solamente conozcan triadas, yo creo que eso puede ser una motivante, eso puede ser una virtud incluso, ¿no? Porque quien toca con triadas, bien, puede tocar con cuatriadas bien, puede tocar con acordes de 6, 7 notas bien, ¿no? Sí, y eso es algo que usted nos enseñaba mucho, el que la canción tiene que sonar como la canción, sin importar que seamos 2 instrumentos. Y nos animaba mucho a no usar secuencia, a tratar de hacer todo nosotros y que sonara sin importar cuántos instrumentos tuviéramos o cuántas notas pudiéramos saber tocar. Y creo que podríamos decir eso, ¿no? Una vez más, animar a la gente a que se tome el tiempo para estudiar lo básico, para que entonces puedan crecer en lo demás. ¿Hay algún otro consejo que usted pudiera dar, que usted quisiera dar? Pues me encantaría que pudieran estudiar, sí, prepararse, siempre conocer un poquito más nos abre el panorama, en serio. A veces nada más lo único que necesitamos es tomar el inicio del hilito, ¿no? Y luego irlo jalando. Si somos suficientemente curiosos, somos suficientemente interesados en la música, vamos a aprender muchísimo, porque
hay mucha música que aprender, hay mucha música que saber, ¿no? Desde el auditivo, desde el aspecto auditivo, teórico, práctico, conceptual, es bastante importante que nos preparemos, es muy, muy importante que nos preparemos. Si son músicos empíricos, este, es importante que aprendan, ¿no? No recomiendo regularmente videos de YouTube, pero si no hay un maestro que les pueda enseñar, vean un video de YouTube, ¿no? Hay libros también en línea que son bastante interesantes, que también nos ayudan un montón a entender un poquito de qué se trata, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de armonía, hablamos del sistema armónico básico, lo que en algún momento era primera, segunda y tercera, ¿no? Y reversa es básicamente eso, ¿no? Las primeras, los acordes principales de una tonalidad, de los cuales se desprenden acordes secundarios y un sinfín de movimientos armónicos que a mí me fascina la armonía, ¿no? Me encanta la construcción armónica y llevarlo a un aspecto emocional, ¿no? ¿Qué me produce emocionalmente este cambio armónico, ¿no? No pensar tanto en qué movimiento tengo que hacer, sino qué sensación me produce, ¿no? Y creo que también eso es importante, ¿no? Saber escuchar es importante. Y es un proceso, ¿no? Es un proceso de estar escuchando música. Justo hoy le platicaba a mis alumnos y le decía que como músicos nosotros no podemos descartar la música, la que sea, ¿no? Más allá de nuestro propio gusto, tenemos que aprender a escuchar, ¿no? Y aprender a decir por qué nos gusta y por qué no nos gusta, ¿no? Siempre les digo, a ver, ¿les gustan los corridos? Y me dicen, no, qué feo, a ver, ¿por qué no les gusta? Y pues nadie sabe, ¿no? ¿Por qué no le gusta? Simplemente no le gusta. A ver, ¿de dónde viene un corrido? ¿Qué significa un corrido? ¿Por qué se llaman corridos? ¿Qué connotación política, social tienen, ¿no? ¿Por qué son tan usados, ¿no? Y hay cosas de las cuales saber, ¿no? Necesitamos saber como para decir, ok, eso no está bien, eso no me gusta por esta connotación o por esta situación. No solamente a lo mejor por la cuestión sonora, que también no tiene mucho, ¿verdad? Pero tiene uno que tener esa curiosidad o esa responsabilidad como músico, de decir, ok, yo conozco esta música y la conozco, la he estudiado, la he escuchado y puedo hablar de ella, puedo decir algo, ¿no? A través de ella. Y eso nos acerca también más a nuestro instrumento, ¿no? Hasta a nuestra práctica como músicos cristianos. Los músicos cristianos creo que tenemos que ser los más inteligentes, porque somos hijos de Dios, ¿no? Tenemos que ser los más preparados, los más capacitados, las personas que entienden de qué se trata el arte de la música y cómo conecta eso con la adoración a Dios, cómo conecta eso con nuestra práctica diaria de adoración como músicos y como parte de la congregación, como músicos de una iglesia, de un grupo de alabanza. Y es necesario conocernos y adentrarnos para que podamos usar la herramienta correctamente, ¿no? Sí, y también ahorita estábamos hablando acerca de los pianistas, ¿no? De los instrumentos que usan una armonía, pero independientemente del instrumento que estemos tocando, somos cantantes, somos percusionistas o cualquier otro, es importante conocer esto porque cuando menos lo esperas vas a necesitar saber qué hacer en la cuestión armónica y es la base de la música, ¿no? Entonces, a veces nos queremos huir de esas cosas como percusionistas en mi caso o como cantantes de, sí, toco en tal tonalidad, pero no sé qué movimientos están haciendo. Pero llegará la necesidad y el momento en el que sea ocupado eso y si carecemos de ese conocimiento, entonces nos vamos a topar con pared y nos puede frenar tanto en el ministerio como en desarrollo personal y incluso en el servicio hacia otras personas, ¿no? Sí, algo que pasa mucho es que a nosotros llegar la frustración lo dejamos a un lado, ¿no? Y no queremos que llegue la frustración, ¿no? Entonces hay que aprender, ¿no? A esforzarnos. Hay mucha diferencia entre un instrumentista o un músico. El músico conoce de música, sabe de música más allá de su instrumento. Y el instrumentista, pues bueno, toca unas maracas y ya, ¿no? Pero para tocar las maracas también se necesita conocimiento. Entonces, pues la idea es que los instrumentistas se acerquen más a la música y sean músicos, entiendan, ¿no? Que un cantante entienda su tonalidad, el ritmo,
Ese sería el grupo de alabanza utópico, ¿no? Pero siempre pasa que cuando ya tienes algo muy arraigado, a veces, no, pues es que yo nada más canto, no, es que yo nada más toco esto, no, pues es que ustedes empiecen, y a partir de ahí empieza el ensamble, ¿no? A partir desde ahí ya hay una partición, ya no estamos juntos, ya no estamos siendo responsables los unos con los otros. Entonces, pues es muy padre, ¿no? Cuando lo entiendes, es bastante padre. Y pues es mi recomendación. Sí, podemos cerrar con eso, creo, el que suene algo bonito, el que suene algo bien, requiere algo más que el que alguien te pase los acordes, requiere estudiar, requiere saber qué es lo que necesitas. A veces, como usted dice, nos frustramos porque no nos sale igual, pero no nos sentamos a estudiar por qué suena así, por qué se toca así, qué es lo que hace que suene así. Y muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Animamos una vez más a los músicos que nos ven y nos escuchan a que se tomen el tiempo para estudiar, para conocer más de la música. Gracias por haber estado con nosotros, profe. Soy Hazel Martínez. Gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio. Dios les bendiga.